Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y en el vídeo de hoy me ha parecido interesante repasar lo que han sido las trayectorias de tres jugadores muy importantes que tienen en común que bueno, pues que Mino Raiola es su representante, el mismo representante que el de Erling Haaland, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera preguntarnos si aparte de conseguir desde luego un grandísimo rédito económico, la representación del manager italiano también ha podido beneficiar o quizá perjudicar sus trayectorias a nivel deportivo. Y es que, si recordáis, hace ya algunas semanas hicimos un vídeo en el que, de alguna manera, expresábamos que, desde luego, Erling Haaland en algún momento tenía que imponerse a su representante, a Mino Raiola, ¿no? A la hora de elegir lo que iba a ser su futuro, ¿no? Más allá, insisto, del puro beneficio económico, ¿no? Y yo creo que, Erling Haaland desde luego va a tener que priorizar, ¿no? Va a tener que elegir, decidir a qué le da más importancia, si a su encaje dentro de un fantástico proyecto deportivo ambicioso y ganador en el que él pueda ser tremendamente protagonista, o quizá priorizar más el tema económico, ¿no? Como tal vez lo hicieron en su momento los tres casos que me gustaría tratar aquí en el vídeo de hoy, que desde luego son Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y por supuesto también Matthijs de Ligt. Y si os parece, vamos a empezar por el central neerlandés, Matthijs de Ligt. Y lo cierto es que si repasamos un poco su trayectoria, debutó en el primer equipo del Ajax en el año 2016, y en la temporada 2018-2019, se marchó a la Juventus de Turín después de hacer una grandísima actuación con el conjunto holandés, sobre todo en Champions. Recordemos que, aquel Ajax fue el que eliminó al Real Madrid de Solari precisamente en Champions, y junto con él había otros fantásticos jugadores, otra fantástica generación nacida de la cantera del club holandés, del club de Ámsterdam, ¿no? Jugadores como Frenkie de Jong, jugadores como Donny van de Beek, como Ziyech, insisto, jugadores realmente muy interesantes que junto con Matthijs de Ligt, la verdad es que ha sido quizá una de las últimas grandes generaciones de futbolistas holandeses que han salido precisamente de la cantera del Ajax, ¿no? Y a mí la verdad es que debo reconocer, ¿no?, que ese traspaso a la Juve, a mí me pareció en su momento bastante extraño. Yo, sinceramente, ¿no?, en aquel momento se decía que el Barça prácticamente lo tenía hecho con el central holandés, al igual que lo tenía con su compañero Frenkie de Jong, y lo cierto es que siempre me pareció que quizá Matthijs de Ligt hubiese encajado muchísimo mejor en el Barça que no en el club italiano, en la Juventus de Turín, ¿no? No me parece que sea un tipo de central que encaje demasiado, ¿no?, con el prototipo de central italiano, los Chiellini, los Bonucci. Más bien yo creo que se asemejaba más, ¿no?, quizá ¿no?, a un central más prototípico del Barça, ¿no? No sé si pudo afectar el hecho de la tremenda importancia de competir con un central tan consolidado en el Barça como Gerard Piqué, o quizá el buen momento en aquella época de un Titi o del Lenglet, pero lo cierto es que siempre dio la sensación, ¿no?, de que se impuso quizá el club que mejor quería pagar, en este caso a Matthijs de Ligt, que fue capaz de llegar más a estas alturas. Matthijs de Ligt, lo cierto es que no ha funcionado en absoluto nada bien en el club juventino. Y de hecho estamos viendo, ¿no?, en las últimas semanas que el propio Raiola parece que nuevamente lo está intentando poner en el mercado, ¿no? Incluso se ha hablado del Real Madrid, también del Barça y de otros equipos, ¿no? Caso parecido también al de Paul Pogba, ¿no? Aunque quizá la inversa, ¿no? Él venía de triunfar verdaderamente en la Juventus de Turín, siendo desde luego yo creo uno de los centrocampistas europeos más prometedores en aquel momento, y tuvo la opción de venir al Real Madrid. Desde luego tenía un durísimo competidor en aquel entonces, el Real Madrid, que era el Manchester United, que desde luego estuvo dispuesto a ofrecer mucho más dinero que el Real Madrid por el propio Pogba, y al final acabó decantándose, ¿no?, por el club inglés, el club de Manchester, los Red Devils. Y lo cierto es que
muy parecido, ¿no? Lo cierto es que Paul Pogba, en absoluto, a pesar de sus tremendas cualidades y a pesar de que sí que ha funcionado fantásticamente bien, yo creo, en la selección francesa, yo creo que para nada en el Manchester United en ningún momento da la sensación de haber encontrado su sitio. Y de hecho, pues bueno, a estas alturas, de hecho, sigue sin renovar con el Manchester United. Y bueno, pues también es otro jugador del que evidentemente también se viene hablando y también se le viene relacionando con el Real Madrid y con otros clubes, ¿no? También, desde luego, me imagino que el PSG también estará muy atento a la situación del jugador francés. Insisto, un nuevo caso, ¿no? En el que yo creo que quizás se priorizó en exceso el tema económico más que el encaje deportivo. Y bueno, pues lo cierto es que nuevamente otro representado por Mino Raiola pues acabó en un proyecto que desde luego yo creo que para nada encajaba con las características del jugador francés. Y desde luego pues yo creo que ha sido en todo momento pues una especie casi de fichaje fallido. Y el último caso que también me gustaría comentar aquí, desde luego, es el caso de el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Yo creo que es paradigmático, ¿no? Muy sintomático de la manera de gestionar la representación de sus jugadores por parte de Mino Raiola, ¿no? Es un jugador que, bueno, pues empezó a hacerse conocido, empezó a destacar en el Ajax de Ámsterdam, en el que estuvo 4 temporadas, para luego marcharse traspasado a la Juventus de Turín, en donde apenas estuvo 2 años, para irse precisamente a uno de los grandes rivales de la Juve, en este caso el Inter de Milán, en donde estuvo 3 temporadas, también rindiendo a un magnífico nivel. Y bueno, pues para luego irse al año siguiente al Barça, ¿no? Donde solamente estuvo una temporada. Todos sabemos los enormes problemas que tuvo de encaje dentro del sistema Guardiola y con el propio Guardiola, ¿no? También a nivel personal, ¿no? Ya sabemos que aquello acabó un poco como Rosario de la Aurora, ¿no? Como os digo, solamente estuvo 1 año en el Barça. Al año siguiente se marchó nuevamente rumbo a la Liga Italiana, al Milan, en donde estuvo 2 temporadas más, para luego marcharse nuevamente, bueno, y probar suerte en el PSG, en el fútbol francés, en donde, bueno, pues estuvo 4 temporadas, también por supuesto rindiendo a un magnífico nivel, pero en lugar de consolidarse ahí, pues vuelve a marcharse en este caso rumbo a la Premier League, al Manchester United, donde, bueno, pues se coincide además con Paul Pogba en ese proyecto fallido, ¿no? de la mano de Mourinho. 2 temporadas más, como os digo, en el Manchester United, para luego marcharse al fútbol estadounidense, a Los Ángeles Galaxy. Y bueno, pues actualmente vuelve a estar en Milán. Es un jugador que, bueno, pues si lo repasamos, en muy poco tiempo pues ha estado pues en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nuevamente en el Milán 9 equipos, 9 traspasos. Me parecen excesivos para un jugador del nivel de Zlatan Ibrahimovic, que desde luego, de haberse consolidado en algún club en concreto, yo creo que desde luego su trayectoria como mínimo a nivel de clubes hubiese sido muchísimo más deslumbrante. Incluso pues quién sabe si podría haber también ganado alguna Champions y con ello haber optado verdaderamente a ganar algún Balón de Oro. Como os digo, yo no dudo en absoluto que Mino Raiola sea un crack a la hora de conseguir el mayor rédito económico de sus traspasos y de sus representados, tanto para él mismo como para los jugadores a los que representa, pero insisto, yo no sé hasta qué punto es el representante ideal a la hora de conseguir un buen encaje deportivo dentro de un proyecto para estos jugadores, ¿no? Yo creo que un representante tiene que ser algo más que un negociador de contratos. Yo creo que tiene que ser alguien que también sepa guiar a nivel futbolístico, a nivel deportivo, a los jugadores que representa, ¿no? Buscando, insisto, el proyecto que quizá sepa explotar mejor las virtudes de los jugadores que representa, ¿no? No sé, yo creo que son 3 ejemplos que Haaland debería tener muy presente, ¿no? De cara sobre todo a ser él quien de alguna manera lleve la iniciativa de este hipotético traspaso, ya sea pues eso, al Real Madrid, al Manchester City o a cualquier otro equipo, ¿no? Yo creo que, como os digo, como os he comentado ya varias veces,
Entonces yo creo que al fin y al cabo tiene que tener muy claro que Mino Raiola, bueno, pues está a sueldo del propio Haaland. Yo creo que tanto Haaland como el propio entorno del jugador, su padre, que desde luego pues tiene un ex futbolista, deberían tener esto muy en cuenta, ¿no? La tendencia de Raiola a priorizar siempre lo económico por encima del encaje deportivo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, bueno, si realmente todo esto es tal y como, bueno, pues se viene diciendo en las últimas semanas, en los últimos días, bueno, si es cierto que Haaland va a priorizar sobre todo el proyecto deportivo, yo creo que le va a tocar sí o sí llevar la manija de este asunto, tomar la iniciativa y desde luego pues hacer que su representante pues se deje de historias y busque desde luego pues la mejor opción para que la dimensión del futbolista como propio, como jugador de fútbol sea lo más grande posible. Yo creo sin duda que donde más posibilidades tiene de conseguirlo desde luego es en el Real Madrid. Y no me lío mucho más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por supuesto, apretad fuerte el botón de like. Os animo como siempre a que os suscribáis al canal si es que aún no lo estáis y me ayudéis a hacer crecer esta pequeña gran comunidad de madridistas militantes. Y por supuesto también os invito a que en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión al respecto. Como os digo, no me lío mucho más, dejo el vídeo aquí. Os agradezco como siempre vuestra atención y como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.